¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Cuánto tiempo podrá soportar Poirath cuando June la odie y la deje? ¿Se enfrentará Poirath a su madre Aitnan? ¿Podrá Poirath Doigun salvar la fábrica de las manos del cerebro? ¿Comenzará el amor de Idil y Batu? Todo y más ahora en este vídeo. Si quieres ablandarte con June Poirath antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. June intentará mantenerse alejada de él enojándose con los planes de Poirath de mantenerse alejado de él y sus planes de irse. Pero Poirath no soporta el deseo de June de alejarse tanto de él y su mirada de odio. June mantendrá su amor dentro de ella y se mantendrá alejada de Poirath tanto como sea posible. Sin embargo, la llegada de la señora Aitn a la isla alterará todos los equilibrios. Aitn Lady mostrará un gran coraje y se enfrentará a Poirath. Cuando vea a su madre frente a Poirath, no sabrá qué hacer. Sin embargo, tanto la tristeza de perder la fábrica como el hecho de que su madre acudiera a Ada pueden hacer que Poirath deje a Ada. Junio puede ser la única razón para mantenerlo en la isla. Poirath Doigun está muy enojado porque compró la fábrica. Pero no puede permitirse el lujo de quitarle la fábrica. Aitnan tiene este poder, pero Poirath no querrá recibir ayuda de su madre. Aunque la señora Aitn sabe que Poirath no aceptará, le comprará la fábrica al señor Doigun. Con el tiempo, querrá traspasarlo de nuevo a Poirath. Aunque Idil no quiere expresar sus sentimientos hacia Batu, Batu buscará una respuesta a sus sentimientos. Un hermoso amor comenzará entre Batu e Idil. Estos dos locos se van a portar bien. De esta manera, no tendrán planes de meterse con los demás y hacer el mal. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. June y Poirath están profundamente entristecidos por la separación. Cuando Poirath llama al banco y pide tiempo para pagar, se entera de que todas sus deudas han sido pagadas. Mientras tanto, June sale de casa y no saben de qué hablar en el primer encuentro tras la separación. Más tarde, cuando Poirath se acercó a su abuela y le preguntó si tú pagabas la deuda, su abuela dijo que sí, yo pagué y se la quitó a tu madre. Cuando Poirath escucha esto, se enoja mucho y dice que ya no quiere quedarse con su abuela y que pagará este dinero en 2 días. En junio, va a Birik y trata de persuadir a Melissa para que le devuelva su jaula. Sin embargo, Wanandonli no quiere estar convencido de esto. Mientras tanto, llaman a June desde la agencia de turismo y le ofrecen un trabajo en Tokio. June llama a su madre y le pregunta si organizó la oferta de trabajo de Tokio. Pero cuando la señora Zeynep dice que no es consciente de esto, June expresa que no dejará a Ada incluso si deja Poirath. Llega a la habitación de Batu Idil y le dice que no espere en vano que Poirath se vaya de June de nada. Cuando Idil dice palabras insultantes a Batu, Batu golpea todos los hechos en la cara de Idil y sale de la habitación. Poirath decide vender su fábrica de aceite de oliva para saldar su deuda con su madre. June llega al hotel y Burek le pregunta si su ruptura es real, y June confirma la noticia. Cuando Burek le dice a June que Poirath está poniendo la fábrica a la venta, June piensa que está tratando de mantenerse alejado de ella. June le dice que tiene una entrevista de trabajo sobre Tokio y que está interesado en este trabajo. Más tarde, mientras le explica esto a Poirath, suena el teléfono de Poirath y la dama de Sedef lo llama sobre Tokio. Mientras tanto, la profesora de literatura de Poirath viene y quiere conocer a June. Pero aunque Poirath dice que no están juntos, la maestra piensa que están juntos. Luego se los lleva para hacer yoga, aunque de mala gana. Durante la meditación, intenta averiguar el número que llamó a Poirath. Luego recuerda la contraseña y lee su correspondencia con Sedef y se entera de que Poirath arregló el negocio de Tokio. June está muy enojada con lo que aprendió, y es difícil para Poirath estar tan ansioso por deshacerse de ella. Cuando June, que está muy aburrida, llega a casa con Melissa, encuentra un periódico en la puerta sobre su desalojo de la casa. Este artículo deprime a June, que está aburrida. Gorkem llega a la puerta de June con su coche nuevo y viene a llevárselos a divertirse. Mientras Batu habla con el empleado del hotel, Burek se da cuenta de que el tercer socio del hotel es la madre de Poirath. Viene al café junto a Idil Birizik. Aunque Birizik es reactivo a Idil al principio, cuando ayuda a Birizik le gusta. Más tarde, ayuda a Idil Birizik a hacer las compras de cocina para el café juntos. Poirath, Alper, Birizik e Idil se sorprenden al ver a Melissa y June, quienes conducen con la última música en el auto de Gorkem, como actúan como si nada hubiera pasado.
Estaban bebiendo con June, Melissa y Gorkem. Se estaba emborrachando y trataba de expresar su enfado hacia Poyraz. Poyraz, por otro lado, habla con Alper y le dice que se acostumbrarán a estar separados por el bien de Junio. Alper, por otro lado, estaba pensando en cómo volver a reunirse con Biricik y le pidió consejo a Poyraz sobre qué hacer al respecto. Selma sale a cenar con Fatih Bey, pero todos los contratiempos los encuentran. Batu comenzó a investigar quién es el tercer socio del hotel. Se cuela en su habitación de hotel y encuentra el acuerdo de asociación. Cuando se entera de que hay una persona llamada Lisa Porter en el contrato, inmediatamente va a la cocina del hotel y agarra el cuello de Burek. Cuando Burek le dice que no puede aprender nada sobre Poyraz, Batu se enoja más con él. Cuando otros les piden que vayan y vengan a la playa donde se divierten los Jun, Gorkem, June y Melissa se ponen de pie y los ahuyentan. Más tarde, estos hombres vienen a Poyraz y Alper y dicen que los Yuns están haciendo mucho ruido allí y molestando a la gente de los alrededores. Por otro lado, Poyraz lo regaña y lo ahuyenta, sin importar lo que te hagan los demás. Idil y Biricik llegan a Sunahaye, quien encendió un fuego y charló en la playa del hotel. Más tarde, Batu se une a ellos y le pregunta a Idil si le gusta Batu. Le aconseja a Idil que suelte a Poyraz y yo dejaré a Alper para seguir nuestro camino. Ha puesto al único Idil bajo vigilancia y dice que su mirada sobre Batu está llena de amor y dice que de todos modos te olvidaste de Poyraz. Batu comienza a cantar a petición de la maestra e Idil no puede apartar los ojos de Batu. Él termina la canción cantando cara a cara con Batu y Idil. Tan pronto como termina la canción, Idil no puede contener las lágrimas y de repente se levanta y se va. Poyraz viene con Alper y les advierte que no molesten a la gente. Sin embargo, todos están muy borrachos y tratan de meterlos a la fuerza en el coche y sacarlos de allí. Poyraz no puede arrancar el coche. Cuando June se resiste a no ir, Poyraz la abraza y se la lleva. Mientras Idil se va, Batu la persigue y le pregunta por sus ojos, pero Idil no quiere pasarlo. Mientras Alper se lleva a Melissa a casa, cuando Melissa le pregunta por qué no aceptó a Biricik, Alper le pregunta si realmente quiere esto. Cuando Melissa dice que te quiere, Alper responde de la misma manera, pero ellos piensan que no pueden ser felices cuando Biricik es infeliz. Y Melissa dice que no le hagas esto a Alper allí y se va. Poyraz trajo a June a casa, pero June se filtró y cuando se despierta no quiere salir del auto. Luego, convencida, cuando June sale del auto, pregunta por qué lo hizo. Cuando Poyraz dice que todo lo que hice, lo hice por tu propio bien, June le dice que eres egoísta, haces lo que haces por ti mismo y se va. Luego, volviendo a casa, June ya no puede entrar a esa casa, pero Poyraz ya se ha ido. Cuando la abuela de Poyraz, Aliyan, no vuelve a casa, intenta persuadirla para que vuelva a casa. Sin embargo, Poyraz es muy reactivo con él y no quiere volver. Sin poder entrar a la casa, June llega al hotel y se dirige a la habitación donde dejó sus pertenencias y se acuesta. Sin embargo, Poyraz se ha instalado en la misma habitación y se acuesta a su lado sin darse cuenta. June y Poyraz, que se despiertan por la mañana, están muy sorprendidos. Cuando Idil se despierta por la mañana y pregunta dónde está Batu y dice que los hombres de traje se llevaron a sus sirvientes, Idil sale de la casa presa del pánico y sigue a Batu. Batu ataca a los hombres a su lado porque cree que le harán daño. Biricik y Alper, emparejados por la profesora de yoga Sunan, se enfrentan. Poyraz y June van juntos a comprar maletas para Tokio. Después de enfrentarse al único Alper, se acerca a Melissa y le devuelve la llave del café. Cuando Poyraz dice que puedo ayudarte a ordenar la casa hasta junio, June me pide que me vaya de inmediato. Y constantemente dice que Tokio está lejos y que su madre lo extrañará mucho y que no irá a clase. Como si no se hubiera dicho estas palabras a sí mismo, Poyraz le dice que hay una tienda donde irán a comprar ropa. Vienen a la boutique a la que entraron con June, Biricik e Idil. Cuando Poyraz los ve, sale y se sorprende al verlos salir de la cabaña en junio. Poyraz la estaba ayudando a venir a su casa con June. Cuando le dice que Poyraz no se llevará el collar que le compró y le pregunta a Poyraz si lo quiere, él tampoco lo quiere. Pero cuando June va a la cocina, se cuela el collar y se lo guarda en el bolsillo. Luego se ofrece a tener una última cena de despedida con June. Melissa, emocionada, llega a su jaula y la abre. Alper se acerca a ella y la toma de la mano. Cuando Batu le dice a Idil que compró las acciones de sus socios, June y Poyraz, sorprendentemente, y que compró un hotel para nosotros, Idil se enoja mucho.
Dice que ya no quiero pelear con la gente. Batu confiesa su amor a Idil mientras dice que está enojado. Idil piensa que se está burlando de sí misma, pero cuando Batu lo besa, se sorprende y la abofetea. Más tarde, Idil besa a Batu y le pregunta qué vamos a hacer ahora. Cuando June le pregunta a Poyraz si quiere decirme algo en su cena de despedida, Poyraz le desea un buen viaje y le pide que se cuide y sea muy feliz. Le desea los mismos buenos deseos a Poyraz en junio, le da la mano y se despide. Ambos se esfuerzan por no llorar, y June inmediatamente deja a Poyraz y se retira a su habitación. Poyraz no puede quedarse en su habitación, llega a la puerta de la habitación de June, June abre su propia puerta y agarra el pomo de la puerta para salir, pero ambos se lo impiden. Cuando Idil se despierta por la mañana y pregunta por qué Batu no está en la mesa, Idil se sorprende mucho cuando su padre le cuenta a Batu lo que ha hecho y se fue temprano en la mañana. Encontró a la madre de Batu, Poyraz, y fue a hablar con ella sobre Poyraz. June, que se dirige a Tokio, cambia de opinión y regresa. Y el viejo June y Poyraz ya no existen, dice, somos dos extraños contigo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que está sucediendo en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.